A Lucas ahí, el capítulo número 3, donde el hermano estuvo leyendo, el versículo 8 al verso 15, ahí vamos a estar centralizando la palabra de nuestro Señor. Lucas, el capítulo número 3, repito, para ustedes que todavía no lo tienen, note lo que dice ahí Juan, entonces el Bautista, hablando. La palabra del Señor dice allí: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora vaya al capítulo número 6, al capítulo número 6 también de Lucas, el versículo número 43 al versículo número 45. Lucas capítulo 6, el versículo 43 al verso 45. Voy a leer estos versículos, oro, y de inmediato entramos en materia. Dice la palabra de Dios aquí: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, y de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de estar de nuevo aquí en la iglesia con los hermanos. Le damos gracias por el buen número de visitantes que tenemos en la iglesia. Ahora te queremos rogar que tu Espíritu nos hable, y que el Espíritu Santo nos hable conforme a nuestra necesidad. Somos hombres y mujeres necesitados de Dios, una generación que en verdad, Señor, te necesita con urgencia. Queremos reconocerlo. Oramos de que tu Espíritu, Señor, en esta mañana nos hable, y que tu Espíritu en verdad nos dé el discernimiento, la luz que necesitamos para comprender tu bendita palabra. Oramos que nos ayude a acercarnos a ti como consecuencia de haber escuchado este mensaje. Y esta mañana, aquellos que no son salvos, te pedimos, Señor, que hable a su vida y que tengamos a muchas personas reconociendo a Cristo como su Salvador. Recibe la gloria, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. Los frutos, hermanos, en la vida del hombre serán las evidencias irrefutables de cuánto una persona conoce a Dios o no le conoce. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento, especialmente en los 4 evangelios, que cuando el Señor Jesucristo aparece predicando, la sociedad en Israel estaba, oiga bien, caracterizada por una palabra: religión. En aquel tiempo los hombres y las mujeres eran muy, pero muy religiosos. Y la Biblia nos enseña entonces que el Señor tiene que predicar, tiene que lidiar con una sociedad extremadamente, oiga bien, extremadamente religiosa. En aquel tiempo los hombres y las mujeres tenían un criterio de la santidad de Dios muy lejos de la opinión que el mismo Dios se había revelado a su pueblo. La Biblia nos enseña que había una falsa piedad. Y esto era debido, por supuesto, oiga bien, a que los líderes religiosos habían mal interpretado las Escrituras. La Biblia nos enseña de que los fariseos, oiga bien, y los saduceos tenían una vida de aparente piedad. Ellos se mostraban al pueblo como hombres piadosos en verdad. Pero en su vida, con lo que hacían, daban a conocer que en verdad no tenían ningún conocimiento del verdadero Dios. Los fariseos eran culpables de eso, porque habían enseñado a la gente erróneamente. Los saduceos eran culpables
culpable también de eso, hermanos, porque ministraban, oiga bien, con el propósito de obtener prebendas personales del pobre. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña entonces que el Señor tuvo que empezar una serie de enseñanzas para limpiar aquella generación, aquella sociedad de esa mala enseñanza de los líderes religiosos de aquel tiempo. El verso que nosotros leímos, el verso 43. El Señor Jesucristo lo que nos va a enseñar a nosotros es que en verdad una persona, si conoce a Dios o no le conoce, se va a dar a conocer. ¿Por qué? Por las cosas que hace, por su conducta, ¿verdad? Por su manera de comportarse. Y es como dijo el mismo Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo muy parecido al tiempo, oiga bien, que predicó nuestro Señor. Tenemos una generación de gente, vivimos en medio de una generación de hombres y mujeres que claman conocer de Dios, pero en verdad con sus hechos que lo niegan. Óigame, si nosotros en verdad en este tiempo tuviéramos todas esas gentes que van a la iglesia, si tuviéramos todas esas gentes que van a una iglesia en este tiempo, oiga, con un verdadero temor de Dios en su corazón, nosotros no tuviéramos una sociedad tan perversa y tan impía, ¿verdad?, como la tenemos hoy en día. Tristemente, tenemos que decir que vivimos en medio de una generación que son muy religiosa. Pero sin embargo, hermanos míos, mire lo que caracteriza a esta generación en la cual usted y yo vivimos. La inmoralidad, ¿verdad que sí? Amén. La incredulidad, la apatía acerca de Dios, la ignorancia acerca del Dios verdadero. Esas son las características de esta generación en la cual nos ha tocado vivir a usted y a mí. Hombres y mujeres, oiga bien, que no tienen el menor temor de Dios en sus corazones. Nos da miedo salir a las calles, ¿verdad? Porque creemos que nos van a asaltar y que nos van a atracar. Se ha perdido el amor al prójimo. Se ha perdido el respeto a los demás seres humanos. Esa es la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Hoy en día vivimos en un tiempo en la cual la mayoría de la gente, muchas gentes están confundidos, oiga bien, en lo que nosotros debemos en verdad plantearnos y en lo que en verdad nosotros debemos identificarnos como lo que es bien y como lo que es mal. Hoy en día la gente se plantea, oiga bien, si es bueno que si usted es mujer, usted se identifique como mujer. Y hay una gran confusión. Hoy en día, si una persona nace, si un niño nace, es una hembra, un niño, un varón. No me le ponga que es varón, ¿verdad? Porque debemos de dejar que crezca para que él decida si es varón o es hembra. Lo estamos hasta planteando esa disyuntiva hoy en día. Y tristemente, hermanos míos, oiga bien, no son incipientes o ignorantes quienes se plantean esa gran disyuntiva. Si sale varón, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner que es hembra. Porque la idea del transgénero, ¿verdad?, y la filosofía del transgénero hoy en día está agrupando la raza humana. Estaba viendo un reportaje en la televisión de una persona muy famosa allá en España, y esta mujer que es muy famosa, una artista, oiga bien, llegaron a entrevistarla juntamente con un pastor y ella llegó a la conclusión de que la filosofía, porque es una filosofía, la filosofía y la idea del transgénero está causando en estos días
más mal a la raza humana que cualquier otro mal que estamos enfrentando. Porque hoy en día no se le puede decir muchas veces a un niño que es un niño, si es varón, y si es hembra, porque muchos dicen, hay que dejarlo que crezca para que él diga lo que quiere ser. Hoy en día se están gastando muchos millones de dólares para avanzar en la medicina, para ver cómo se pueden obtener operaciones en los seres humanos para que los varones sean hembras y las hembras mujeres, para investigar nuevos métodos, nuevo descubrimiento para que esa operación sea un éxito. Esa es la generación en la cual nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Una generación que no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Pero aún así, hermanos, aunque hay confusión, aunque hay incredulidad, aún así, aunque hay inmoralidad, aunque hay una gran ignorancia de Dios, la mayoría de la gente claman conocer a Dios. Tenemos una religión, oiga bien, con 1.200 millones de seguidores que claman conocer al Dios verdadero. Los musulmanes dicen, Alá es el Dios verdadero, Alá es el Dios misericordioso. ¿Siguen Alá? Han dejado que el Corán, verdad, sea la autoridad en su vida. Y en nombre de Alá y en nombre del Corán han desatado una yihad en el mundo. Y han matado miles de personas. En estos días, en un país de Asia, yo no sé si usted, verdad, está al tanto de la noticia, más de 300 personas murieron por atentados terroristas. Y los musulmanes, oiga bien, extremistas, salieron y de una vez dijeron, nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos de que más de 300 personas hayan muerto. Sí, el país se llama así es que se llama. Qué triste, ¿verdad? En nombre de la religión, en nombre de Dios, vamos a matar a todo aquel que no crea como nosotros en nombre de Dios. Allá en la India hay otra religión, hermanos, que tiene más de 1.000 millones de personas y arrastran a los cristianos y los matan los budistas porque dicen, nosotros conocemos a Dios y no vamos a tolerar que otros difundan, proclamen y enseñen otra religión. Los misioneros cristianos como nosotros que creemos en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, que creemos que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que creemos que solamente hay un Dios verdadero, el cual se ha manifestado en 3 personas a la humanidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros divulgamos eso, nos arrastran y nos matan. ¿Por qué? Porque dicen, no toleramos otra religión. En nombre de la religión, hermanos míos, se han matado millones y millones de personas. Vivimos en medio de una gran religiosidad. Jesús tuvo que enfrentar eso. No se crea que los fariseos eran mejores que esas personas. No se crean que los saduceos eran mejores que esas personas. Aunque aparentaban, hermanos míos, que conocían a Dios, sin embargo, con sus hechos lo negaban. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros, en el verso aquí, número 43 al 45, que Jesús empieza a enseñar y Él dice, usted puede conocer si una persona conoce a Dios, porque por sus frutos. Amén. Amén. Jesús dice, oigan bien, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Lo que Jesús dice, hermanos, es, oiga bien, que los frutos dan a conocer qué clase de persona es usted y soy yo. El árbol, si es bueno, él da buenos frutos. Si es malo, el árbol va a dar ¿qué? Malos frutos. Por ejemplo, usted coge, ¿verdad?, un fruto en sus manos y el fruto es muy pequeño. Y usted dice, bueno, pero este fruto, en verdad, este fruto no es bueno. No es muy jugoso, ¿verdad? No tiene mucha pulpa.
Por ejemplo, usted coge un mango, ¿verdad? Y el mango está todo arrugado ahí. No es dulce, es muy pequeño. Usted lo prueba y dice, ay, ese mango nació malo. Ese mango no tiene nada bueno. Pobrecito de los mangos que nacen así. Y usted dice, el mango es culpable, ¿por qué? No está muy jugoso, no tiene mucha pulpa, no es dulce. A mí, yo prefiero los mangos vanileos. Usted le gusta a otro, está bien. Pero ese mango no está bueno. Él es el culpable de haber nacido así, ¿verdad? No, él no es el culpable. ¿Usted sabe quién es el culpable? El árbol, amén. Es el árbol. Usted puede decir, bueno, no es el árbol, es el agricultor. ¿A quién le vamos a echar la culpa? No, es el árbol. De alguna manera es el árbol. Si no había mucha agua, ¿verdad? Y si las raíces buscaron agua y no había agua, el terreno estaba árido, había piedra, no lo abonaron bien. Usted puede decir la razón que sea, pero el culpable del fruto malo es el árbol. Amén. Amén. Ahora, contrario a esto, usted puede tener un mango, ¿verdad? Bien, ahí hay algunos mangos que sí, mire, da para una persona. Son bien grandes, bien, ¿verdad? Jugosos, bien dulces. Y uno dice, wow, tremendo mango. Este mango sí nació bien. Este mango sí se cosechó bien. Este mango es tremendo mango. Usted sabe, hermanos, en verdad, a quién usted tiene que alabar. No es al mango, es al árbol. Amén. Amén. El árbol tenía todos los nutrientes, tenía una buena savia, hubo buena agua, lo abonaron bien. El árbol es el bueno. Y eso es lo que Cristo nos dice a nosotros, hermanos, que si el árbol es bueno, los frutos serán buenos. Y si el árbol es malo, los frutos serán malos. Los frutos lo que van a evidenciar la clase del árbol y la calidad del árbol. ¿Sabe una cosa? Asimismo somos nosotros los seres humanos. Amén. Amén. Así es usted y así soy yo. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el verso número 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los frutos de su vida, la manera de usted comportarse, lo que van a evidenciar, oiga bien, es qué clase de corazón usted tiene. Si usted tiene un corazón tierno, si tiene un corazón piadoso, si usted tiene un corazón bueno, si tiene un corazón santo, si tiene un corazón puro, si tiene un corazón malo, si tiene un corazón impío, oiga bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Así mismo somos nosotros. Ahora, no solamente el Señor Jesucristo tuvo que lidiar con esta generación. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña ahí donde nosotros leímos en Lucas el capítulo número 3 que Juan el Bautista también tuvo que enfrentarlo. Si usted nota ahí conmigo el versículo ahí número 7 de Lucas, el capítulo número 3, la Biblia dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista le predicó a una generación a una generación de víboras. Y es por eso que Juan el Bautista no tuvo buena aceptación cuando salió a predicar. Juan el Bautista era un predicador, hermanos míos, que predicaba la verdad siempre. Predicaba conforme a la necesidad de su auditorio. A veces usted ve algunos predicadores cómo predican. Y yo digo, wow, parece que le están predicando a ángeles. Ángeles que vinieron del cielo, pero no los ángeles no caídos, a los ángeles buenos. No mencionan la palabra pecado,
no menciona la palabra incredulidad, no menciona la palabra transgresión, no menciona la palabra desobediencia, no menciona la palabra inmundicia, no menciona la palabra iniquidad, no menciona ninguna de esas palabras que describen el pecado. Oye, hermano, cuando usted escuche a alguien que solamente le predica y le dice que todo está bien en el mundo, corra de ese predicador, porque está buscando algo de usted, pero no está buscando que usted se acerque a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros nuestra condición moral, nuestra condición espiritual. Y la Biblia, la palabra de Dios, hermanos míos, nos da las suficientes razones por el cual usted y yo necesitamos urgentemente al Señor. Si usted no es salvo en esta mañana, Dios quiere que usted sea salvo y que usted sea salvo. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, el Señor Jesucristo en esta mañana quiere ser su Salvador. Si usted necesita perdón, en esta mañana el Señor quiere perdonar. Si usted no tiene esperanza de salvación y de vida eterna, en esta mañana Dios quiere darle esperanza de salvación y de vida eterna. Pero si usted está mal con Dios, Dios no le va a decir, usted está bien. El Señor le va a decir, en verdad, tú me necesitas. El Señor te va a decir, venid a mí y estemos a cuenta. El Señor te va a decir, ven a mí. Como él dijo allá, ¿verdad? En la fiesta de la Pascua, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Si usted no tiene esperanza, si no tiene gozo, si no tiene satisfacción en la vida, si usted no quiere alegría, el Señor quiere transformarte, Él quiere cambiarte. Por eso Él dice, en su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere cambiarnos totalmente. No hacer una reforma espiritual en nosotros, ¿verdad? Como las religiones le ofrecen al hombre. No, el Señor quiere realmente hacer una transformación en nosotros. Y para esto es necesario que nosotros nos veamos en el lente de la palabra de Dios para que comprendamos cuán urgentemente le necesitamos. Vivimos en medio de una generación que se ha apartado de Dios. Muchos dicen que conocen a Dios, pero como el Señor dice, con sus hechos lo niegan. Juan el Bautista y el Señor Jesucristo enseñaron, hermanos, oiga bien, que el que conoce a Dios tiene frutos de arrepentimiento. En Lucas, el capítulo número 3, el verso número 8. Mire lo que dice el Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué sucedía? Los judíos eran muy orgullosos, ¿verdad?, de su descendencia. Nosotros venimos ¿de quién? De Abraham. Aquel hombre a quien Dios se lo reveló en Ur de los Caldeos, lo llamó y le dijo, vete a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Y Dios le prometió a Abraham que le daría una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Abraham obedeció a Dios. Y su descendencia, tal como dice la palabra de Dios, creció y se multiplicó. Y oiga bien, y esa palabra se hizo tan real que hoy en día tenemos 10 millones de gente viviendo en un pedacito de tierra ahí en Israel. Yo no sé cómo es que viven 10 millones de gente ahí, no me pregunto. Pero hay 10 millones de gente. En Israel, sin contar los palestinos, hay 10 millones de personas. Oiga bien, de un hombre y una mujer, de Abraham y Sara, todos los judíos que hay en el mundo vienen de esas dos personas. Amén. Ahora, los judíos, hermanos míos, confundieron, oiga bien, el llamado que Dios le hizo a Abraham. Ellos lo interpretaron así. Como Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, todos los que provenimos de Abraham, entonces tenemos salvación y conocemos a Dios y hemos sido favorecidos, oiga bien, por la elección de Dios.
Amén. Somos salvos solamente por eso. Se equivocaron. Usted no es salvo, hermanos míos, de quien usted procede, perdón. Usted no es salvo porque mis padres son católicos, o mis padres son budistas, o mis padres son musulmanes, o mis padres tienen una religión, o mis padres se inventaron una religión y tienen una filosofía de vida moral y yo vengo de ellos. Nosotros no somos salvos por eso. Porque la salvación no se hereda. No somos salvos, hermanos míos, porque nuestros padres son salvos. De ninguna manera. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, oiga bien, que aquel que es salvo es aquel que ha tenido un encuentro con la simiente de Abraham, el cual es Jesucristo. Amén. Usted tiene a Cristo en su corazón, le ha recibido, le ha aceptado como su Salvador, entonces usted es salvo. Pero esa generación decía, nosotros somos ¿qué? Descendientes de Abraham, conocemos a Dios, heredamos a Dios, por eso somos salvos. Y Juan el Bautista le dice, no, si ustedes son salvos, ustedes tienen entonces que hacer frutos dignos de ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Eran tan orgullosos que creían que eran salvos solamente por provenir de la descendencia de Abraham. Contrario a eso, la palabra de Dios nos dice que aquella persona que conoce a Dios será una persona humilde. Juan el Bautista le dice a ellos en el verso 8, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe lo que decían ellos mismos? Cuando Juan le predicaba, ellos decían, no, nosotros conocemos a Dios. Nosotros te conocemos porque venimos de Abraham. Y Juan el Bautista le decía, no digan eso, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dios puede hacer eso, levantar hijos de Abraham de cualquier lugar. De hecho, la Biblia nos dice que usted y yo somos hijos de Abraham por medio de la fe. Amén. No es solamente a través de la descendencia física, no. Abraham es el padre de la fe. Y el que pone su fe en la descendencia de Abraham, ese es un hijo de Abraham. Amén. Tenían religión, pero no tenían salvación. Tenían religión, pero tenían un falso orgullo espiritual. Tenían religión, pero hermanos míos, nunca habían tenido un encuentro con Dios. No le conocían. Juan el Bautista y Cristo enseñaron que el que conoce a Dios tiene frutos dignos de arrepentimiento. Tiene dignidad espiritual. Usted sabe, hermanos, para conocer a Dios hay que tener dignidad. Amén. Amén. Usted dice que le conoce, sin embargo en su vida usted hace todo lo contrario a lo que Dios dice, entonces usted no le conoce. Usted no demuestra que tiene dignidad espiritual en su vida. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. La religión, oiga bien, hermanos míos, no es un fruto de arrepentimiento, ni es un fruto del conocimiento del Dios verdadero. Los fariseos creían en la salvación por obras, por eso no le conocían. Los saduceos, oiga bien, decían que le conocían, pero sin embargo no creían en ¿qué? En la resurrección. Decían, nosotros conocemos a Dios, pero no creían en la resurrección. Nosotros conocemos a Dios, pero no creían en los espíritus. Nosotros creemos en Dios, pero no creían en los ángeles. ¿Ve? Eran incrédulos. Eran totalmente lo que llamamos en el mundo de la filosofía existencialista. Yo creo lo que veo. Amén. No creían en el mundo espiritual, sin embargo decían, sí, nosotros somos salvos. Sí, conocemos al Dios verdadero. Usted ve, hermanos míos, la religión no es un fruto de arrepentimiento, porque hay miles de religiones que contradicen este libro. Contradicen
la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y viven contrario a los preceptos de la santidad, la rectitud y la justicia de nuestro Dios. Así que el que dice que conoce a Dios, Juan el Bautista le dice: demuéstramelo. ¿A través de qué? De tus frutos. Porque el que conoce a Dios en su vida tiene frutos dignos de qué? Digno de arrepentimiento. Ahora hay algo más. Note el verso 9. Juan el Bautista dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Juan el Bautista enseñó que el que conoce a Dios tendrá frutos de amor en su vida. Amén. Óigame, qué indolentes nos hemos vuelto últimamente. Qué indolentes. Estamos viviendo en medio de una generación donde no hay amor por el prójimo. El Señor Jesucristo lo que le dice a ellos es: si ustedes dicen que en verdad conocen a Dios, yo quisiera verlo en su relación con el prójimo. Si usted es una persona que a usted no le importa el pobre, entonces yo dudaría que usted conoce a Dios. Si usted es alguien que a usted no le importa, oiga bien, la niñez, el futuro de los niños, el futuro de la próxima generación, entonces yo dudo que usted conozca a Dios. Yo en verdad no sé cómo alguien puede hacerle daño a un niño, no sé. Si usted es una persona que en verdad no le importa absolutamente nada el prójimo, entonces usted no conoce a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Y Dios nos ama a todos. No importa, hermanos míos, la raza, no importa nuestra condición social, no importa nuestro intelecto, no importa el título de universidad que tengamos, no importa, Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama por el hecho de que tenemos un alma y que venimos y provenimos de Él. Eso es suficiente para el Señor. Amén. Y usted y yo tenemos que amarnos. Ahora, ¿cómo nosotros probamos que en verdad amamos al prójimo? ¿Cómo evidenciamos que amamos al prójimo? Por los frutos de amor en nuestra relación con el prójimo. Juan el Bautista, recuerde, tuvo que esperar 30 años para empezar a predicar. De hecho, si había alguien que supo a qué vino a este mundo, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, él sabía quién era. El capítulo 3, el verso 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Era la voz de uno que clamaba en el desierto. 30 años se preparó, 30 años esperó para anunciar y predicar: ¡hey, es tiempo! El Mesías viene detrás de mí. Pero mientras él crecía, él tuvo que ver, hermanos míos, oigan bien, cómo Israel vivía engañando y siendo engañado. Él tuvo que crecer en medio, hermanos míos, de toda esa injusticia social en aquel tiempo, viendo cómo los judíos se maltrataban a unos a otros, viendo cómo no había amor en la relación de las gentes en aquel tiempo. Y Juan el Bautista dijo: realmente, aunque esta es una nación que dice que proviene de Abraham, el padre de la fe, realmente aquí no hay conocimiento de Dios. ¿Cómo lo sé? Por la manera que ustedes se tratan el uno con el otro. El egoísmo, la maldad,
El pensar solamente en ustedes mismos dan evidencia de que ustedes no conocen a Dios. ¿Saben lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes que tienen abundancia, compartan lo que tienen. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Alguna vez te ha dado pena ver una persona en un basurero buscando algo que comer? ¿Alguna vez tú has llorado en nuestro país por un indigente que camina? ¿Cuántos enfermos mentales en nuestro país? Yo venía meses atrás manejando en una de y vi un enfermo mental. ¿Qué le pasó? Estaba totalmente desnudo. Y pasaban carros. Gentes y gentes pasaban al lado de él. Y ni siquiera se paraban. Yo me paré. Lo miré. Estaba vomitando. Había vomitado. No me acerqué. Fui a mi casa. Busqué un pantalón y una camisa. Yo le dije, Señor, yo no puedo hacer mucho por él, pero por lo menos puedo buscar un pantalón. Amén. Amén. Por lo menos puedo buscar una camisa. Amén. Y ponerse. Busqué el pantalón y lo traje. La pregunta es, ¿cómo lo voy a poner el pantalón? Puede ser violento. Amén. Amén. Me acerqué y le dije, lo único que quiero es regalarte este pantalón y ayudarte a poner el pantalón. Él me miró con una mirada en verdad temerosa. Cogió el pantalón, se lo ponía y mientras se lo ponía me miraba. Le dije, también te traje una camisa. Se puso el pantalón, le di la camisa, se puso la camisa. Se puso la camisa también, se la botó todo. Cuando lo hizo, me fui. Por lo menos pude hacer eso. Qué tristeza. Parece ser que tenemos un gobierno, hermanos míos, mire, que esas gentes que son enfermos mentales, parece que no hay ningún programa para ellos. Qué triste es eso. Amén. Si tú amas a Dios, en verdad tú vas a amar al prójimo. No sea indolente. Amén. No sea indiferente frente a las necesidades del prójimo. Hermanos míos, podemos hacer algo y a nosotros Dios nos ha dado tanto y a veces nos olvidamos que todo lo que tenemos proviene de Dios y se nos olvida el pobre. Amén. Antes de ayer yo manejaba el Abraham Lincoln y había un señor allí con un pastor. Venía por la independencia del oeste hacia el este y doblé el Abraham Lincoln frente al hospital Angelita. Robert Lee Cabrales. Bueno, él es lo mismo. Y veo al ciego que está en la esquina con su bastón. Y todo el mundo pasa. Y digo, Dios mío, nadie lo va a ayudar. Me parqué. Digo, mi amor, vengo de una vez a trabajar con mi esposa. Salí de mi guagua. Y dije, Señor, venga, yo lo voy a ayudar, porque parece que en la capital no vive gente. Amén. Parece que en la capital no vive gente. Es que no nos conmueve, hermanos míos, cuando pasamos en el camino y vemos un pobre, y vemos un ciego, y vemos a alguien que necesita nuestra ayuda, y nosotros podemos dársela, y pudiendo dársela, nos hacemos el indiferente. El que conoce a Dios ama a su prójimo. El que conoce a Dios no discrimina a nadie. El que conoce a Dios es un instrumento del amor de Dios. El que
conoce a Dios comparte para las necesidades de su hermano, del pobre, no es indolente. Le duele ver a alguien pasar necesidad, porque Él se ve como un canal de bendición, hermanos míos, para hacer bendición a otro que necesita ayuda. Amén. Ten cuidado. No sea como la generación que vivimos. No sea como aquel que es indolente y no le importa absolutamente nada, no le importa nada de su prójimo, cómo vive, sus necesidades. Dios nos dé gracia y nos ayude a entender que estamos en este mundo, hermanos míos, no para vivir para nosotros mismos. Estamos aquí en este mundo para ser un canal de bendición al pobre. Amén. ¿Y por qué Juan el Bautista dijo esto? Porque él vio que la generación en la cual él se crió, que el tiempo de Cristo, las gentes estaban, hermanos míos, oiga bien, buscando las cosas materiales, buscando la avaricia solamente y los bienes para ellos, lo acumulaban y no le importaban atropellar a quien sea, lo que querían era enriquecerse. Y tristemente los culpables de eso eran los fariseos y los saduceos. Dice la Biblia que se metían en la casa de los huérfanos y de las viudas, hacían que largas oraciones tratando de que cuando las viudas se murieran le dejaran lo que ella tenía. Cristo dijo que eran avaros. No tenían conocimiento de Dios, pero tenían un doctorado en teología. No tenían conocimiento de Dios, pero eran que los maestros de ese tiempo. Y usted ve, por eso esa generación era así, porque los maestros religiosos eran de esa manera y nadie da lo que no tiene. Amén. Amén. Tristemente, eso era lo que Jesús y Juan el Bautista tuvieron que enfrentar. Juan el Bautista enseñó que el que conoce a Dios tiene que frutos de amor en su vida. Pero en tercer lugar, mire el verso número 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Juan el Bautista era un hombre de poder. Amén. Era un predicador de poder, de una profunda piedad, hermano. Arrastraba a la gente tras sí. Fueron unos publicanos y le dijeron: hemos visto y hemos comprendido en verdad que no somos salvos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Quiénes eran los publicanos? Eran que los recaudadores de impuestos del gobierno romano. Y los publicanos, hermanos míos, oiga bien, eran unos estafadores. Engañaban al pueblo con los impuestos. Y venía una gente a pagar sus impuestos a Roma por la propiedad. Y ellos decían: no son 500 denarios, son 700. Y la persona le decía: pero yo entiendo que son, yo entiendo que son 500. No, son 700. ¿Por qué? Porque 500 eran para Roma y 200 eran para... Amén. Era tremendo, abusando de su posición, hermano, y de su autoridad. Y usaban su posición y su autoridad no para servir al pueblo, sino para servirse ellos mismos. Pues ¿sabe una cosa? Cuando fueron a Juan el Bautista le dijo la verdad. Amén. Amén. Juan el Bautista le dijo a ellos: ustedes son unos engañadores. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes están engañando al pueblo. Ustedes no son honrados. El que conoce a Dios tiene frutos de honradez en su vida. No engaña al otro. Amén. De ninguna manera. ¿Qué nosotros haremos? Y ¿saben lo que Juan el Bautista le dijo? Él les dijo: no exijáis más de lo que está aquí ordenado. Amén. Sean honestos. Cuando venga un pobre y cuando venga una persona, gracias hermano, a pagar sus impuestos, no le digan que deben de más. No es mentira. En otras palabras, ¿sabe lo que Juan el Bautista le dijo? No sean ladrones. Amén, amén. 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 No exijan de más. Cóbrenle a la gente el impuesto que deben ser. Sean honrados. No engañen a aquellos que no tienen. De ninguna manera. No le quiten sus propiedades, ¿verdad? En nombre del imperio. No le quiten lo poco que tienen. Sean honrados. ¿Qué usted debe de hacer?
cumplan las leyes. Amén. Amén. Eso es lo que deben de hacer. Usted ve, la Biblia nunca oiga bien, la Biblia no se opone a que usted y yo paguemos impuestos. De hecho, vaya a Romanos para que usted vea el capítulo ahí número 13. Romanos, el capítulo número 13. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Romanos, el capítulo número ¿qué? Número 13. Mire lo que dice. Dice el verso número 5, Romanos 13, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, ¿qué hermano? Al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. Y el que ama al prójimo no lo engaña. Amén. Eso es lo que dice Juan el Bautista. La Biblia nos manda a pagar los impuestos, pero a pagar los impuestos que debemos de pagar. Y llegan los publicanos, ¿verdad? Y le dicen: ¿y nosotros qué haremos? Ustedes sean honrados. Porque el que conoce a Dios tiene fruto de ¿qué? Tiene fruto de honradez. Amén, gloria a Dios. Y en último lugar, note lo que dice el verso 14, me encanta. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Importante, estos eran unos soldados que romanos, que escucharon a Juan el Bautista predicar. No eran judíos, oiga bien. Pero Juan el Bautista era un hombre de Dios que tenía el poder de Dios. Amén. Era menospreciado por la gente de su tiempo. Un hombre que no vestía como los demás vestían. Un hombre que no comía lo que las demás gentes comían. Alguien que no vivió en palacio. Alguien que se crió en el desierto comiendo langostas y miel silvestre. Amén. Amén. Era un hombre tosco en su hablar, pero era un hombre que conocía de Dios. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios enseña que cuando predicó a unos soldados, miren hermanos míos, se atemorizaron de la predicación de Juan el Bautista, se dieron cuenta que estaban lejos de Dios, que no eran salvos, y le dijeron: ¿qué nosotros haremos? ¿Y sabe lo que Juan le dice? Note para que usted vea el verso número 14. ¿Qué haremos? Él le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué sucede? El que conoce a Dios tiene frutos de justicia. El justo no extorsiona al prójimo. El justo no exige soborno. El justo, el que es salvo, el que conoce a Dios, no obliga al prójimo a desobedecer la ley. ¿Sabe por qué? Porque los soldados romanos cogían a alguien preso. ¿Y sabe qué le decían? Si no nos dan algo, entonces lo vamos a llevar preso y allá vamos a decir que ustedes estaban ¿qué? Que ustedes estaban violando la ley. Así que nos deben de dar algo. Lo agarraban preso, lo llevaban de camino, le daban algo, lo extorsionaban y lo dejaban ir. Eso es abuso de autoridad. Amén. Nadie tiene un uniforme para abusar del prójimo. Nadie. Un soldado está en la patria, hermano, lo contrario, no es para hacernos daño, es para defendernos. Amén. De hecho, mire, son 3 deberes principales que tiene un soldado y un militar. Tengo que hablar bien porque aquí hay algunos. En primer lugar, defender nuestra libertad. Nosotros tenemos policía nacional, tenemos fuerza armada, tenemos marina de guerra, y se me queda aquí. Y el ejército, ¿para qué? Para que protejan nuestra libertad.
Para eso tenemos militares. De hecho, el sueldo de los militares viene de los tributos nuestros. Debe de venir, amén. Yo estoy a favor en que le demos un buen salario a los militares. Estoy a favor de eso. Muy a favor de eso. No deben de pasar necesidades si nos sirven a todos nosotros. Si arriesgan su vida por nosotros, no deben de pasar necesidades. Deben de tener un buen salario. Amén. Proteger nuestra libertad. En segundo lugar, ¿sabe cuál es? Proteger nuestros bienes. Alguien nos quiere robar, llama a la policía. ¿Verdad? Porque la policía está ¿para qué? Para proteger mis bienes, para proteger mi integridad física, para proteger mi familia. Tiene que venir. Por eso a mí me gusta el 911, amén. Y el 911 está trabajando muy bien, a pesar de que no es algo perfecto. En ningún país del mundo es perfecto. Usted sabe, hermanos, está trabajando muy bien el 911. Yo viví casi 25 años en Estados Unidos y realmente, oiga bien, se compara mucho. Está tan bien que yo creo que está trabajando como el de Estados Unidos, el de la capital, no sé otro. Yo lo he llamado varias veces. Algunos de ustedes el 911 han usado ya. Levante la mano, levante la mano. Gloria a Dios por el 911. Amén. Viene la ambulancia, viene la policía de una vez. Yo lo llamé una vez y se tardaron 3 minutos o 4, no más de ahí. Me puse malo, me llevaron a la Independencia y allá, mire, allá la ambulancia, el pastor ahí, y no me cobraron un cheque. Amén, gloria a Dios, hermano, eso estuvo bien. Me bajaron de allá arriba del segundo piso. Yo parecía como que era, mire. Usted sabe que mi esposa el apellido de mi esposa es Mejía Fernández. Parecía que estaba pegado con Mejía y con Fernández, ¿sabes? Me bajaron ahí y que yo estoy pegado con Mejía Fernández. Era con mi esposa, ni era con el Nánico Hipólito. Para los que no entendieron, amén. Muy buen servicio, amén. No deben de pasar necesidades. Pero un policía está para defender nuestra patria ante toda invasión extranjera. Entonces, un soldado, lo que Juan el Bautista le dice, ustedes tienen que tener dignidad de su posición, de la autoridad que le ha dado el Estado. Ustedes tienen que ser soldados dignos. Amén. Ustedes tienen que tener una buena conciencia. ¿Qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. De hecho, no solamente un militar tiene que contentarse con su salario, usted también. ¿Por qué Juan el Bautista le dijo contentaos con vuestro salario? ¿Por qué? Porque usted y yo podemos poner mucha excusa. Ay, es que yo no gano bien, por eso es que yo robo por al lado. Amén. Y vivimos en un país que no se gana mucho. El salario mínimo es 10,000 pesos, 8,000 pesos. Ahora lo van a elevar a 15,000. Ahora hay un aumento. Y pastor, no me han dado todavía el aumento. Ay, hermanos, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Arroparnos con la sábana que tenemos. Contentaos con vuestro salario. Usted sabe cuánto usted necesita para vivir. Usted para vivir necesita lo que usted gana. Entrese ahí. Eso es lo que usted gana. Por eso Juan el Bautista le dice: hey, ustedes tienen que tener fruto de justicia. El que conoce a Dios tiene frutos de justicia. No tome posición de tu autoridad. No engañes. No extorsione. No soborne. ¿Tú estás para qué? Para hacer cumplir la ley. No viole la ley. Conténtate con qué? Con tu salario. No calumnie al inocente. Y conténtate con lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque eso sucedía en ese tiempo. Yo termino con el verso número 15 y 18. La sociedad vivía en medio de un tremendo caos. Amén. Sin amor, sin justicia, amén, sin dignidad. Una generación que decía: conocemos a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Una generación que no tenían fruto digno de arrepentimiento. Vivían como impíos, sin embargo decían: conocemos al verdadero Dios.
Y mire cómo Juan el Bautista termina esta porción de escritura. La palabra de Dios dice en el verso 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Oiga lo que Juan responde. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y nota el verso 17: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El verso 17, que dice Juan: viene el Mesías detrás de mí, y él va a hacer una depuración. Él va realmente a recoger el fruto, lo que sirve, y lo que no sirve, Él lo va a quemar al fuego. Y el verso dice: y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Cuál es el fuego que nunca se apagará? ¿Alguien? El infierno. Ay, hermano. Ay, no me diga que no sabe eso, que ya se me preocupé. ¿Es el infierno? Amén. El fuego que nunca se apagará es el infierno. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo? Ahora déjame enseñar un poquito. Apocalipsis 20, 14 al 15, ¿qué dice? Y la muerte fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte. Y el que no se ha inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El fuego eterno es el infierno. ¿Qué sucede? Dice Juan el Bautista. Ustedes verán que realmente al final las gentes que viven para Dios serán conocidas por sus frutos. Serán trigo, no serán paja. Amén. La paja está simbolizada por aquellos que decían: nosotros conocemos a Dios, somos salvos. Pero era que mentira. La paja será tirada al fuego eterno. Pero los frutos entrarán, los justos, entrarán a la vida eterna. Dios nos bendiga y Dios nos ayude en esta mañana. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Conoce al Señor usted como su Salvador? Es uno de aquellos que dicen: yo conozco a Dios, yo soy salvo, en verdad conozco al Señor, tengo experiencia de salvación. Pero usted vive como aquellos que no le conocen. Sus frutos no evidencian conocimiento de Dios, porque en su vida, escúchame, no hay amor. Amén. No hay frutos dignos de arrepentimiento. En su vida no hay ¿qué? No hay justicia. En su vida no hay nada que en verdad que refleje el conocimiento de Dios y la salvación que le está ofreciendo a cada uno de nosotros. Dios nos ayude en esta mañana y nos ayude a entender que estamos viviendo en tiempos peligrosos. En tiempos, hermanos míos, donde hay muchos que dicen: sí, yo soy salvo. Sí, yo conozco a Dios. Sí, tengo seguridad de salvación. Pero en verdad, con su vida que lo niegan. Si usted no conoce al Señor en esta mañana, conózcale. Venga a Él. Porque a la final jornada se va a saber en verdad quién es salvo y quién no es salvo. Porque no todo aquel que me dice: Señor, ¿qué? Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen que la voluntad de mi Padre. Note que el que no es salvo nunca hizo la voluntad de Dios, hizo su propia voluntad. Por eso en su vida nunca reflejó al Salvador. Dios le bendiga. Y que en esta mañana usted pueda decir: pastor, yo realmente conozco al Señor. No hay duda en mi corazón. Y yo le conozco. Yo quiero recibirle a Él como mi Salvador.